Hay una mezcla muy valiosa de elementos y recursos presentes en la campaña de marketing de Longlegs, que como mínimo merece ser observada. Similar a lo sucedido con la Bruja de Blair en el 99, se publicó un blog sencillo, como aquellos que la gente visitaba en los 90s, en el que se recopilaba información sobre varios asesinatos a manos de un adorador de Satanás, un individuo que dejaba mensajes crípticos tras de sí y que simplemente era conocido como Longlegs. Según el sitio, el estado de Oregon había sido el lugar del asesinato de más de 3 docenas de personas, distribuidas en 10 familias a lo largo de 30 años. Al parecer, estos asesinatos estaban lejos de resolverse. El autor creó el blog motivado por la incompetencia de la policía para desarrollar la investigación. A través de información otorgada por un contacto personal del FBI, buscaba exponer todos los detalles del caso, y con algo de optimismo, poner su grano de arena para dar con la identidad del asesino y evitar que más familias cayeran víctimas de sus atroces actos. En la página de inicio se encontraba un audio titulado La última grabación antes de que las voces tomaran el control, y de manera similar, en la página de las víctimas se hallaban archivos descargables con nombres que empleaban el lenguaje codificado de Longlegs. Mr. Downstairs at your door. On the radio, we must go. Adicionalmente, las imágenes promocionales aumentaban la expectativa alrededor de la cinta. Se compartían pequeños fragmentos del universo de la película, usualmente protagonizados por el mismísimo Longlegs, solo que con un detalle interesante. Nunca se revelaba su rostro completo. La apariencia de Nicolas Cage como la figura principal de esta entrega de terror era uno de los atractivos principales, una de las sorpresas con las que la producción te prometía una experiencia única. Se encontraban mensajes cifrados en periódicos, imágenes y números de teléfono en grandes afiches que reproducían mensajes inquietantes al llamar. There she is. What's your name? Little Angel? Nice to meet you. Y como con cualquier otra película, también estaban los ya conocidos trailers, que sin embargo, mantenían la esencia enigmática de todos los recursos empleados. La Bruja de Blair nos mostró por primera vez de forma contundente cuán grande era el poder de una buena promoción, pues una historia puede comenzar desde mucho antes de que una película se estrene. I just want to apologize to Mike's mom and Josh's mom. Longlegs nos recuerda que si bien es más difícil cautivar a un público constantemente atraído por diferentes estímulos, no quiere decir que una buena campaña no haga la diferencia. Nos recibe un fondo rojo en formato de fotografía tipo Polaroid, que poco a poco revela a alguien conduciendo a través de un terreno nevado hacia una casa blanca. En esta, una pequeña niña observa el carro y sale a investigar junto con su cámara. Un hombre pálido aparece. Se refiere a la niña como la casi cumpleañera y le dice que lleva puestas sus piernas largas. It seems I wore my long legs today. What happens if El FBI persigue a un sospechoso, un hombre que casi seguramente responderá con violencia. Lee Harker, miembro del equipo, busca con su compañero al tipo en un vecindario. Se siente atraída por una de las casas y aunque no sabe el porqué, asegura que es ahí en donde se encuentra el objetivo. Su acompañante va a la casa para descartarla, pero es recibido con un disparo en la cabeza. Lee va tras el atacante y lo detiene. Tras lo sucedido, Lee es sometida a pruebas para identificación de habilidades psíquicas e intuitivas. Como primer estudio, le muestran una serie de imágenes para que diga las primeras palabras que aparezcan en su mente. Cámara, mesa, piernas, tigre, puerta, madre, padre, piano. Luego, le piden que diga un número entre el 0 y el 100. 33. 0. De las 16 veces que se llevó a cabo la prueba de los números, Lee acertó 8 veces, así que el agente Carter y el agente Browning la introducen al caso de Longlegs, pues en palabras del primero, media psíquica es mejor que ninguna. En los últimos 30 años 10 familias han sido asesinadas, siendo la más reciente la familia Horn, grupo de 4 que vivió en la casa por 12 años.
La madre organizaba ventas de pasteles para la iglesia, y el padre era profesor de universidad. Fue este último quien apuñaló a la primera 61 veces. Además del obvio desastre, solo quedó una carta escrita con un lenguaje codificado y firmada por Longlegs, al igual que en los otros 9 casos. Carter le presenta a Lee la información de todos los asesinatos. Al detective le parece muy curiosa la habilidad de Lee. Esta le explica que es como si alguien tocara su hombro y le indicara a dónde tiene que mirar. Maybe we'll just call you highly intuitive. Carter le cuenta a Lee que todas las hijas de cada familia cumplen el día 14 de algún mes. Lee se concentra en la investigación. No hay huellas, no hay testigos, no hay ADN y tampoco señales de entradas forzadas a los hogares. Un audio llama particularmente la atención. El de un padre llamando a la línea de emergencias diciendo que su hija es el problema, puesto que aunque es su hija, al mismo tiempo no lo es. Después de lo que parece ser una eternidad, Carter invita a Harker a tomar algo para continuar hablando de la investigación. Básicamente, todo parece indicar que Longlegs nunca estuvo físicamente en los lugares, lo que dirige la atención a la posibilidad de un cómplice implicado. Tras finalizar con los temas del trabajo, Carter invita a Harker a conocer a su esposa e hija. Lee tiene una pequeña conversación con Ruby, la hija del detective, en la que la pequeña le pregunta por la naturaleza oscura de su profesión. Antes de que Lee se vaya, Ruby la invita a su cumpleaños. Lee Harker regresa a su casa, una cabaña situada en la más densa penumbra. Mientras cena, llama a su madre para saludarla. Un sutil sonido interrumpe la conversación, seguido por una serie de fuertes golpes en la puerta principal. A través de su ventana, observa a alguien afuera, y tras salir con arma en mano, nota que hay alguien caminando en su casa. Ahora hay una carta sellada sobre su escritorio, dirigida a ella, con la indicación de no ser abierta hasta el 14 de enero. Al interior del sobre hay una tarjeta de felicitación protagonizada por un gato que sostiene un cartel con el número 9. Pero sin duda, lo más importante es el mensaje codificado que hay en su interior, acompañado de la clave necesaria para descifrar todo el lenguaje de Longlegs, quien, a juzgar por la tinta, acaba de escribir todo. En el mensaje, Longlegs amenaza a Harker con asesinar a su madre si revela la existencia de la tarjeta y cómo fue que llegó a ella. Carter solicita la presencia de Lee para que vea un nuevo caso, en el que los miembros de la familia llevan más de un mes muertos. Después de revisar la escena, Lee habla con su madre para avisarle que por cuestiones laborales es muy posible que no vaya a verla en los próximos días. Ruth, su madre, le pregunta si aún hace sus oraciones, afirmando que son las oraciones las que las protegen del diablo. Lee continúa investigando las fechas de los asesinatos y descubre que el modus operandi de Longlegs está basado en un algoritmo que forma un triángulo invertido, un símbolo con connotaciones satánicas. Los asesinatos ocurren 6 días antes o 6 días después del cumpleaños de las niñas, que es el día 14. Lee también le informa a Carter que ha descifrado todas las cartas, en las que se repiten referencias a la granja de la familia Camera, en donde la X marca el lugar. La familia Camera había sido visitada por el sacerdote local, como de costumbre. El padre de la familia lo mató, siguió con su mujer y finalmente se suicidó. Carrie Ann, la hija, estaba en la escuela en ese momento, lo que la convierte en la única sobreviviente conocida que pudo haber visto a Longlegs. El equipo investiga primero la granja de la familia Camera. Varias X marcan la puerta principal. Siguiendo el rastro, llegan al piso superior, donde debajo de un crucifijo encuentran una muñeca, escondida bajo las tablas del suelo. Junto a ella hay un trozo de papel con un triángulo invertido. Al examinarla, descubren que la muñeca ha sido fabricada a mano con gran maestría. Además de poseer cabellos humanos, contiene una esfera de metal al interior de su cabeza. Aunque este elemento está hueco, al escanearlo parece emitir ondas de sonido, provocando en Lee visiones en las que aparecen serpientes y un fragmento de la preparación de la muñeca, realizada por Longlegs. Longlegs maneja su auto, entra a una tienda en la que ya lo reconocen y mantiene una incómoda interacción con la chica que atiende el lugar. En el asilo, les informan a Carter y Lee que tras una visita misteriosa, Carrie Ann salió de su habitual estado catatónico. Sin embargo, al ver el libro de registros para descubrir la identidad del visitante, encuentran el nombre de Lee Harker, lo que significa que alguien más tomó prestado el nombre de la protagonista. Convenientemente no hay ningún tipo de verificación de identidades en el lugar,
haciendo que el verdadero nombre del visitante se mantenga en el anonimato. Lee consigue conversar con Carrie Ann, quien cree haberla visto antes. Menciona que estuvo en su casa en el pasado, o al menos alguien muy parecido a ella. Carrie dice que se siente en un limbo, como si apenas hubiese despertado de un largo sueño. Recuerda que la relación con su mamá era complicada, consecuencia de la forma en la que llegó al mundo, y que su padre era un buen hombre. A través de los ojos de la muñeca se reviven los hechos que ocurrieron con la familia Camera. Cuando Lee pregunta por el visitante misterioso, Carrie Ann habla sobre él con respeto, con aires de adoración. Asegura estar dispuesta a hacer lo que sea por él, o por el hombre de abajo, incluso si eso significa tener que asesinar a Lee. Agotando sus opciones, Lee teoriza la posibilidad del uso de magia, a través de las muñecas y las esferas de sus cabezas. Carter rechaza este escenario inmediatamente, y cuestiona a Lee sobre cómo Longlegs conocía su nombre, además de señalar el repentino avance en la investigación desde que ella se involucró. Carter le cuenta a Lee que en su expediente se registra una llamada a la policía hecha por Ruth, el 13 de enero de 1974, un día antes de su 9º cumpleaños. En dicha llamada, Ruth reportaba haber visto un hombre alto y pálido. Lee no recuerda nada sobre este incidente, por lo que visita a su madre en busca de respuestas. Ruth vuelve a preguntarle a Lee por sus oraciones, y esta vez su hija le dice la verdad. Nunca ha orado, ya que en lugar de brindarle consuelo, las oraciones solo le causan terror. Su madre ríe, admitiendo que en realidad orar no tiene ningún propósito. Hay una habitación sellada que atrae la atención de Lee, provocándole de nuevo visiones de serpientes y fragmentos de un recuerdo. Alguien llegando a casa mientras su madre se prepara con un arma. Antes de que pueda entrar, Ruth la llama. Ante la pregunta de Lee sobre el 13 de enero de 1974, Ruth finge no recordar nada. Lee insiste y confronta a su madre con la información del expediente, asegurando que alguien las visitó ese día. Ruth le dice que absolutamente nadie las visitaba, ni familiares, ni amigos, nadie. De vuelta en casa, investiga una caja de recuerdos que encontró en su habitación de infancia. Observa una serie de fotografías y descubre una que destaca, una imagen de Longlegs, capturada por ella misma. Estar frente a la fotografía desbloquea sus recuerdos sobre el inquietante encuentro de su niñez. Tras la aparición de Longlegs, la madre de Lee había acudido en su ayuda, pero el asesino, lejos de inquietarse, les advirtió que si no aceptaban su presencia en ese momento, se vería obligado a volver cuantas veces fuera necesario. Lee le enseña la fotografía a Carter, y no pasa mucho tiempo antes de que capturen a Longlegs, quien no ofrece resistencia durante su encuentro con la policía. Dale Ferdinand Cobble, el verdadero nombre de Longlegs, aparece en una cinta de video ante el equipo de investigación. Longlegs pregunta por Lee Harker, pues es una amiga de un amigo que le desea un feliz cumpleaños. Así, Longlegs entona una canción de cumpleaños para Lee, por 24 minutos seguidos. Browning menciona que el equipaje de Longlegs está repleto de motivos satánicos, pero no es suficiente para ponerle un fin definitivo al criminal, pues siguen sin haber pruebas físicas de su involucramiento en los asesinatos. Lee cita el libro de la revelación e insiste en la existencia de un cómplice para Longlegs, alguien con quien las familias no se sintieran en peligro. Cobble? Where is he now? He's downstairs. Right under your feet. Lee recuerda otro fragmento de su encuentro con Longlegs. Este último le dice que es amigo de un amigo, y que su amigo vive debajo de todo, el señor de abajo. Luego de varios años, Lee vuelve a estar frente a Longlegs, quien la recibe como una antigua amiga, con las mismas palabras que empleó al verla por primera vez, mientras llora de emoción. Cuando Lee le pregunta por un cómplice, Longlegs le habla de una señora con una Biblia, que a través de una pequeña actuación llegaba a la granja de la familia Camera para entregarles un regalo de la iglesia, regalo motivado por las órdenes del hombre de abajo. Oh, but Lee, your house was even whiter when I came to visit. Lee le dice que su trabajo ha llegado a su fin y que pasará el resto de su vida encerrado. Longlegs le responde que no estará solo ahí, puesto que habrá un poco de él en todas partes. Por último, Lee pregunta por el hombre de abajo. Longlegs le dice que le pregunte a su mamá, reafirma su adoración a Satán y golpea su rostro contra la mesa hasta morir.
Carter le recrimina a Harker lo que acaba de suceder. Le informa que mientras estaba con Longlegs, Carrie Ann Cameron saltó desde su ventana. Browning acompaña a Lee a casa de su madre para que pueda interrogarla e identificar al cómplice. Lee ingresa a la casa en búsqueda de Ruth, pero esta no se encuentra allí. Al mirar por la ventana, observa horrorizada a su madre vestida de monja disparándole a Browning. Harker enfrenta a Ruth cuando está a punto de dispararle a una muñeca que se ve igual a ella de niña. Ruth le dice a su hija que ahora también es libre, y le dispara a la muñeca en la cabeza, lo que expulsa una sustancia negra de la cabeza de Lee y la deja inconsciente. Como si fuera un cuento, Ruth resume todo lo que sucedió. Ella y su hija Lee vivían completamente solas. Un día, Longlegs, el creador de muñecas, las visitó para entregarle a Lee un regalo de cumpleaños anticipado, de parte de la iglesia, una muñeca. Longlegs impregnaba cada una de sus muñecas con su esencia, que era también la esencia del diablo. Imbuida con poder diabólico, la muñeca hizo que perdiera sus recuerdos y también la guió para que mirara solo a los lugares correctos, evitando los que no debía ver. El diablo deseaba para sí el alma de Lee Harker, pero Ruth jamás iba a permitir algo así. Rogó por una oportunidad para dejarla vivir, convirtiéndose así en cómplice de Longlegs, una presencia confiable para cualquier familia. Solo era necesario que introdujera las muñecas a los hogares para que el diablo se encargara del resto. Lee despierta en el sótano de la casa de su madre, revelando que todo el tiempo este lugar fue el escondite de Longlegs. El teléfono suena. Es el diablo quien le advierte a Lee que llegará tarde a la fiesta de cumpleaños de Ruby, la hija del agente Carter. Desesperada, Lee conduce el carro de Longlegs para llegar lo más rápido posible al hogar de la familia Carter. La recibe la pareja de esposos, pero ya es tarde. Ruth ya les ha entregado la muñeca. Harker intenta explicarles todo, sin éxito alguno. La influencia del diablo ya ha tocado a la familia. Ruth le dice que los tres deben morir, pues de otro modo, ella y su hija arderán en el infierno. Lee mata a Carter y luego a su madre, pero al intentar dispararle a la muñeca, el arma no funciona. Longlegs cumplió con su cometido. Me voy a subir al expreso piernas largas. Longlegs es una historia que se toma su tiempo para narrar las cosas. Prioriza la creación de un ambiente tenso y opresivo por encima del susto fácil. Más allá de los elementos gráficos, el terror lo encontramos justamente en aquello que no se ve, en aquello que se insinúa. El acompañamiento sonoro le da sentido a los hechos que vemos en pantalla, y complementa de manera perfecta escenas que de por sí ya son visualmente potentes. Es constante el uso de planos abiertos con el fin de guiar la mirada del espectador hacia sitios específicos, en espera de la aparición de alguna criatura que realmente no va a llegar. Los elementos simbólicos, la excelente fotografía y el desenvolvimiento de los personajes principales hacen que la historia sea una experiencia envolvente y disfrutable. La secuencia de inicio es fácilmente una de las mejores escenas del género. Se nos presenta por primera vez de forma completa al enigmático personaje de Longlegs. En principio, no se revela todo su rostro, solo es visible su boca mientras habla, lo que incrementa la expectativa y junto con la incómoda situación que vive la niña, la zozobra general del momento. La acción culmina con un movimiento brusco hacia abajo por parte de Longlegs, con el que finalmente revela por breves instantes su rostro completo. Siendo la figura principal de la película, era natural que toda la atención se dirigiera hacia él. El hecho de que Nicolas Cage interpretara a Longlegs podía ser un arma de doble filo, dependiendo de cómo se manejara la situación. En general, en el terror, y sobre todo en nuestros tiempos, los rostros menos conocidos son los más efectivos, pues suprimen el aura hollywoodense que actores de alto perfil pueden cargar consigo, y hacen que la historia se sienta más genuina. En el caso de Cage, el trabajo de caracterización es lo suficientemente logrado como para ver más allá del actor, y enfocarse en la identidad del personaje. No deja de ser interesante pensar en cómo habría sido si Longlegs hubiera sido interpretado por Brad Pitt, quien también fue considerado para el papel. El aspecto físico de Longlegs puede encontrar una justificación en su pasado como artista de la escena glam rock. Esto se refleja en la decoración que protagoniza su lugar de trabajo, y sus demostraciones vocales, frecuentes a lo largo de la película. Al igual que muchos artistas y personalidades afines, el rostro de Longlegs está deformado por cirugías plásticas. Lo anterior, junto con su voz, su estatura y los colores que emplea, le otorgan un carácter propio de algo salido del Valle Inquietante. En cuanto a su personalidad, Longlegs es alguien muy expresivo, con un carácter marcadamente artístico,
Aunque es descrito como un asesino, no se trata de alguien intimidante. Es más bien un individuo incómodo, con manías y comportamientos extraños, pero inofensivo a simple vista, como se demuestra en la forma en la que la chica de la tienda lo trata, acostumbrada ya a su presencia. Pese a su colorida personalidad, hay momentos en los que Longlegs deja ver una marcada energía siniestra. Los momentos de máxima tensión son claros ejemplos de esto, pues Longlegs abandona la fachada del personaje y la locura, mostrando que sabe perfectamente lo que está haciendo. Sin saberlo, la protagonista está íntimamente ligada a Longlegs. Sus peculiares habilidades son el resultado de su historia familiar, pues desde el principio, el diablo ha estado ayudándola para seguir el camino que estaba trazado en su plan. Tal es el precio de haber tenido la oportunidad de vivir y crecer. Carter menciona en tono de broma algo que termina siendo realidad. Lee es media psíquica. Cuenta con los medios, pero no con el control sobre ellos. Este siempre lo ha tenido, de manera irremediable, el diablo. Lee se encuentra completamente comprometida con su trabajo. Pierde la noción del tiempo sumergida en sus investigaciones, y parece no tener una vida social muy activa. De hecho, algunas de sus interacciones con otras personas resultan incómodas por lo directa que es, lo que puede indicar una incapacidad o falta de voluntad para leer señales sociales. Lo extraño de su carácter le da volumen al personaje, y puede entenderse en parte como producto de la influencia del diablo sobre ella. De esta forma, el contraste entre su habitual naturaleza impasible y la desesperación que le invade en el clímax de la película es mucho mayor. La madre de Lee es alguien que parece no estar del todo en sintonía con la realidad. Obsesionada con los recuerdos de una vida que ayudó a estimular, su hogar es el refugio de cientos de objetos personales. Es parte clave de las acciones de Longlegs, pero motivada por razones muy diferentes. El amor que siente por su hija. Toda la violencia que ayuda a materializar vale la pena con tal de garantizar la vida y seguridad de Lee. El verdadero villano es el villano por excelencia, la típica encarnación de la maldad y el desprecio hacia la humanidad. Su presencia es constante en la cinta, incluso desde antes de tener certeza sobre su participación. Constantemente referenciado por el mismo Longlegs y por aquellos elementos de temática satánica, el diablo es quien maneja los hilos desde las sombras. Sus acciones indican que toda la historia iba a tener un final desesperanzador, sin importar qué hubiera hecho Lee, pues desde el inicio fue él quien orquestó todo justo a su manera. Influenció a Longlegs para que llevara a cabo sus tareas, corrompió a una madre, seguidora de Dios, y finalmente hizo que una hija cometiera uno de los actos más deleznables, asesinar a su progenitor. En el centro no se encuentra el saber el propósito del diablo. Solo basta con saber que él es el responsable de todo, y que al igual que los asesinos en serie que tanto se referencian en la película, de cierta manera también desea el reconocimiento. Dato que podemos confirmar al ver quién fue el responsable del blog que recopilaba los asesinatos. Y como el diablo está en los detalles, vale la pena mencionar que manifestaba su existencia de diferentes formas. Por medio de las muñecas, cuyos ojos diabólicos se veían a través de la tela negra, apareciéndose por breves instantes en diferentes escenas, a veces casi de manera imperceptible, e incluso gracias a la aparición de animales, como cuando un gato se mostró agresivo ante la presencia de Harker, quien por supuesto poseía algo de la esencia del diablo. Estos personajes forman la estructura principal de la película. Entendiendo a Longlegs y al diablo como parte de un mismo conjunto, tenemos una versión adulterada de la Santa Trinidad, reforzada por el fuerte simbolismo del triángulo invertido que tanto aparece a lo largo de la cinta. En vez del padre, tenemos a Ruth, la madre. En contraste con las acciones de Dios, quien sacrificó la vida de su hijo para salvar a la humanidad, Ruth condena a la humanidad para salvar a su hija, presentándose además como miembro de la iglesia. De la misma manera en que Eva introduce el pecado al mundo, Ruth lo introduce a las casas de las familias con las muñecas. En vez del hijo, tenemos a Lee, la hija. Su vida se desarrolla gracias a la prolongación de actos profanos en contra del mundo, y además, en su interior existe parte de la esencia del diablo. En vez del Espíritu Santo, tenemos a Longlegs y al diablo, detonadores de todos los eventos de la cinta y corruptores de almas. Hay más detalles que enriquecen la experiencia de la película. El uso del color es clave. Hay una marcada predominancia por parte del color rojo, claramente relacionado con el diablo y todo lo que de él provenga. A su vez, contrasta con el color blanco,
color de la pureza, de lo divino y de lo santo. Longlegs siempre ataca casas blancas, es una contraposición al carácter del personaje y sus actos. Lugares en donde la sangre es una protagonista aún más fuerte, y donde su mera presencia transgrede todos los buenos valores que alguna vez hayan podido habitar dicho espacio. La diferenciación de los recuerdos y las acciones presentes a través del cambio de formato. Las respuestas de Lee en su prueba de habilidades psíquicas, que de alguna forma están relacionadas con elementos de la trama. La manera en la que los créditos se desplazan hacia abajo, como si bajaran al infierno tras la victoria de Longlegs. La representación de las investigaciones, que se muestran de manera íntima, como si uno mismo las estuviese protagonizando. Algo bastante similar a lo que sucede con la investigación de la película Siniestro. Longlegs es una película que ha dividido a los seguidores del horror. Por un lado, están aquellos que la amaron, y por otro, aquellos que se sintieron completamente decepcionados. La mayoría de quejas podrían resumirse en los siguientes aspectos. La parte 3 de la película, el personaje de Longlegs y el diablo, el hype y la categoría de horror-terror. Es cierto que la película no es perfecta. Maneja de manera excelente la construcción de la tensión en las dos primeras partes, pero no se puede ignorar que, de sus 3 secciones, la tercera es la más floja. Frente a la calma y meticulosidad con que venía desarrollándose la historia, la parte 3 desenreda toda la situación en un abrir y cerrar de ojos. El recurso de la exposición literal de la madre para explicar todo lo sucedido se siente pobre y barato, ya que se pudo haber mostrado lo mismo sin necesidad de poner en duda la inteligencia del espectador. En cuanto al final, por la situación en la que vemos a Harker por última vez, algunos podrían pensar que esto da pie a una secuela. Más allá de eso, creo que simplemente refuerza el sentido desolador de un final en el que el bien perdió, pues ciertamente, todo estaba predestinado. Algunos se sintieron estafados con la puesta en escena de Nicolas Cage, afirmando que solo era otra ocasión en la que el actor gritaba como loco. Aquí quiero hacer varias precisiones. Considero que la actuación para Longlegs cumple bastante bien. Como mencioné en un principio, su primera aparición está ejecutada de manera espectacular. Aún así, también creo que en general sí pudo estar mejor, puesto que en gran parte de la película no se siente como si Longlegs fuera lo suficientemente inteligente o competente como para llevar a cabo sus planes. La historia se habría beneficiado mucho si se hubiera explotado más el lado siniestro del personaje, aquel en el que deja ver rasgos de inteligencia y sadismo, que lo habrían colocado como un ser mucho más amenazante. Entiendo también que parte de su esencia como personaje radica en lo inofensivo que puede parecer para algunos. Eso sí, es innegable que una situación como esta Let me in now, and it can be nice. Make me go now. no podría ser nada menos que aterradora para un infante. Creo que es alrededor del nombre de Longlegs donde más potencial se desperdicia. Según los Perkins, el director y escritor de la película, se escogió el nombre de Longlegs simplemente porque sonaba bien. Y aunque coincido en que es un título muy llamativo, no puedo evitar pensar que debió tener algún tipo de justificación más allá de la frase en la que el personaje lo menciona. Pudo haberse tratado de una referencia directa a la forma en que se asesinaban a los miembros de las familias, o incluso de forma más literal, con algo de horror corporal justificado por el contexto sobrenatural de la película. De cualquier forma, es interesante encontrar el significado del nombre con lo que vimos en la cinta final. Puede deberse a que por su altura, Longlegs se encuentra físicamente alejado de sus objetivos, niñas pequeñas, o a que es un aliado directo del Señor de las Tinieblas, y su alcance va desde el inframundo hasta la superficie. Y finalmente, por la acomodación de uno de los cadáveres que aparecen en las fotografías. Sobre el diablo, se dijo que era una opción bastante cliché para el villano. Muchos esperaban que la historia estuviera completamente situada en la realidad, abordando los asesinatos de Longlegs como asesino en serie, sin ningún tipo de tinte sobrenatural. Al menos para mí, el tono y la ejecución de la campaña de marketing sí indicaban la presencia de elementos sobrenaturales, y dado que la historia principal se sitúa en los años 90, el recurso del diablo me parece válido. Es necesario remitirnos de nuevo a la campaña publicitaria. Precisamente en una película de este género, se pueden emplear recursos como los que se usaron para vender la idea de lo que sería Longlegs. Los aspectos gráficos, el secretismo y los códigos prometían algo revolucionario, un producto que definitivamente no sería como los demás.
Para nadie es un secreto que el hype puede tumbar un producto tan rápidamente como lo puede enaltecer. Hace tiempo no se veía una campaña similar, así que es entendible que para muchos, a pesar de todas las virtudes de la película, el resultado final no haya sido satisfactorio. Personalmente estoy de acuerdo con que la película se quedó corta en relación con la expectativa, pero de ninguna manera la hace mala. Sumado a lo anterior, muchos declararon que la película no pertenecía al género de terror, simplemente porque su ritmo era más lento y carecía de screamers por doquier. Esto es producto del daño causado por muchas películas de terror de los últimos años, que acostumbraron a gran parte del público a sustos fáciles y no a una experiencia construida pacientemente con foco en la ambientación. Longlegs solo cuenta con 2 screamers importantes, ambos implementados coherentemente en la trama. El resto del terror se construye con base en la ambientación, potenciada por el apartado sonoro y las actuaciones. Algunas personas tienen la noción errónea de que el horror debe paralizar el corazón cada medio segundo, usando sustos burdos y sin sentido, y que cuando algo se aleja ligeramente de ahí, automáticamente cambia de género. También hay este error en los contenidos, no solo en los medios. Pero es algo con lo que es difícil captar a una audiencia con el intervalo de atención arruinado por redes sociales. Por otro lado, es sumamente exagerado decir que Longlegs es la película más aterradora de la década, nada más considerando que falta bastante para que la década termine. Fuera de todo lo ya mencionado, y como de costumbre, hay algunos agujeros de guión y errores argumentales. Nunca se aclara cómo Longlegs fue capaz de entregarle las muñecas a las familias antes de que Ruth se volviera su cómplice. Es difícil creer que con una cara así, las familias simplemente aceptarán de buena gana una muñeca con la cara de sus hijas. Pese a que en la película mencionan que se han asesinado a 10 familias, en el sitio web las cifras de 11. Tal vez hacían referencia a la familia Camera, o tal vez solo sea un error. El sitio web y los fragmentos de información de la campaña expanden este universo y otorgan detalles para los más curiosos, pero incluso sin contarlos, la historia se disfruta plenamente. La cinta resulta ser una entrega que se siente muy fresca, con una estética y personajes cargados de personalidad. Sin importar si la película te gustó o no, Longlegs, con su piel pálida, rostro deformado y curiosa voz, ya es todo un icono del horror. Si el video te gustó, te agradecería mucho un like. Puedes suscribirte para ver más contenido similar, activar la campana de notificaciones y seguirme en las redes que aparecen en pantalla. Espero que comentes y me sugieras temas que te llamen la atención. Sin más que decir, hasta la próxima.